La semana pasada nosotros comenzamos este curso de una vida en forma de cruz con una primera sesión que titulamos En busca de la felicidad. Y ahí presentamos, entre otras cosas, pero ejemplos y ilustraciones de cómo todo ser humano tiene una búsqueda incesante de la felicidad. Algunos lo llaman felicidad, otros lo llaman plenitud de vida, una vida satisfecha o satisfactoria. Todos los seres humanos andan en esa búsqueda detrás de algo que ellos entienden los va a hacer sentir pleno, con propósito, con significado, con sentido en la vida. Incluso citamos a algunos filósofos. En el caso de Blaise Pascal, es un filósofo cristiano de ya cientos de años atrás, donde él decía que todos los hombres buscan la felicidad sin excepción y que todos lo hacen de diferentes maneras, cada uno a su forma. Unos buscan la guerra, otros buscan la paz, pero todo con el mismo propósito de sentirse plenos, satisfechos o felices en la vida. Y eso yo creo que todos somos testigos de que es así en nuestra propia vida. Donde hay diferencia no es en esa búsqueda de plenitud y de satisfacción donde todos estamos. Donde hay diferencia es en la manera en que lo hacemos. Ahí sí hay grandes diferencias. No todos tenemos o trillamos el mismo camino para buscar la felicidad o buscar plenitud en nuestra vida. Algunos estamos confundidos con qué es lo que produce felicidad. Sería muy frustrante para un ser humano, para cualquiera de nosotros, que nosotros le dediquemos nuestra vida a algo pensando que eso nos va a traer satisfacción y que al final de la vida suceda que no la encontramos, que no la logramos, que no la obtuvimos. Sería una gran decepción porque habremos desperdiciado la única vida que tenemos. Es un solo tiro que tenemos, como hemos dicho. Es una sola vida que tenemos para hacer el intento de sentirnos plenos. Y aunque bíblicamente el objetivo del ser humano no debe ser sentirse pleno, sino la gloria de Dios, hay aspectos en nuestra vida que si los seguimos nos van a hacer sentir plenos. Entonces la idea de esta primera reflexión, de esta primera sesión, fue precisamente establecer eso. Todos buscamos de la felicidad, pero no todos lo hacemos de la misma manera. La pregunta es, ¿cómo se supone a la luz de la Biblia que nosotros busquemos la plenitud y la felicidad en la vida? ¿Cómo es que el hombre la obtiene? ¿Cómo es que se logra eso? Una vida de significado y de propósito. Y precisamente la segunda sesión la hemos titulado La extraña gloria de la vida en forma de cruz. Ustedes se van a dar cuenta a lo largo de la explicación por qué le llamamos a esta sesión la extraña gloria de la vida en forma de cruz. Y yo quiero empezar con un ejemplo, con una ilustración histórica. Este individuo que vemos aquí, su nombre era un nombre bastante largo, Anicio Manlio Torcuato Severino Boecio. Vamos a referirnos a él como Boecio. Ese era su nombre más conocido, ese era el nombre por el que se titulaba, digamos. Este fue un filósofo nacido en Roma entre los años 480 y 524. De hecho, vivió en esa época, en ese periodo, vivió apenas 44, 45 años aproximadamente. No se sabe con precisión el año en que murió. Y los títulos que le pertenecen a Boecio, para serles honesto, yo hasta hace poco no conocía de su existencia, pero me di cuenta de la gran importancia y relevancia que tuvo Boecio para su generación y para generaciones futuras. Bueno, fue considerado un filósofo, un estadista, o sea, un hombre de Estado. Fue cónsul, primer ministro, etcétera, en el Estado de Roma. Escritor, musicólogo, o sea, era un teórico de la música, un hombre político y matemático. Y como les dije, apenas vivió 44, 45 años. O sea que su vida fue bastante productiva en términos humanos. La familia de su madre, o sea, su ascendencia, era una familia de mucho prestigio, de mucha alcurnia, digamos.
Su familia tenía en su historia 2 emperadores romanos y 3 papas, nada más y nada menos. O sea, era realmente una familia de mucho prestigio. Su padre, de hecho, era también un hombre de Estado y murió cuando Boecio era apenas un joven. Pero entonces Boecio, cuando su padre muere, el cónsul romano Quinto Aurelio lo adopta, por así decirlo, y le da una educación excepcionalmente buena. Quinto Aurelio era un cónsul y un senador. En el año 522 o 523, o sea, apenas 3 o 4 años, 2 o 3 años antes de morir, Boecio fue nombrado primer ministro de Roma, lo cual era un puesto de altísima jerarquía, quizás el puesto de mayor jerarquía en el gobierno, en el poder ejecutivo en esa época. Los hijos de Boecio en el 522 fueron los 2 nombrados cónsules, eran muchachos de mucha educación también, pero lamentablemente Boecio fue acusado injustamente al final de su vida de conspirar y fue encarcelado, torturado y luego decapitado. ¿Por qué yo pongo esto? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero Boecio tenía todo lo que un ser humano puede aspirar a, todo lo que aquí en esta tierra podemos lograr. Como escritor y como filósofo, la obra de Boecio es ampliamente conocida. Él tradujo del griego antiguo porque era un lingüista también, muchas obras de Aristóteles y Platón. De hecho, hay muchas obras de estos 2 filósofos que se tienen hoy en día porque Boecio las rescató y las tradujo a un idioma más usado. Su obra más importante fue La Consolación de la Filosofía, y esta obra tiene el título de haber sido por 1000 años, del siglo V al siglo XV, toda la Edad Media, fue la obra más leída después de la Biblia, La Consolación de la Filosofía. Y fue escrito desde la cárcel, donde él presenta una conversación imaginaria entre él, Boecio, y lo que él le llamó Lady Philosophy o la señorita filosofía. Era un diálogo imaginario de cómo la filosofía procesaba la realidad que le había pasado. Entonces, como les decía, Boecio tuvo éxito en todo lo que un ser humano puede aspirar a. De hecho, tú y yo podemos pensar en cualquier categoría de éxito que hayamos tenido y Boecio estaba por encima de nosotros. Era reconocido, su familia era una familia de alcurnia, era un hombre poderoso, era un hombre de dinero, un hombre inteligente, un hombre capaz, un hombre consultado por los principales de su nación, un hombre de muchísimo prestigio y logró muchísimos reconocimientos. Pero a pesar de todo eso, digamos que terminó como terminó. Y si buscáramos el equivalente de Boecio, me encantó esta nota, esta cita. Dice que él tuvo éxito en todas las formas posibles. Hoy ni siquiera tenemos una categoría para este tipo de éxito. Oigan lo que dice este autor. Sería como si Michael Jordan ganara el Premio Nobel de Literatura y la Medalla de Honor del Congreso y luego se convirtiera en un presidente querido con una familia que todos admiraban. Boecio es uno quizás de los hombres más interesantes del mundo. Me chocó, me llamó la atención que este hombre tuviera tal relevancia. Yo apenas lo conocía, pero ciertamente cuando vemos su obra sí tuvo esa relevancia. ¿Por qué Boecio es importante para nuestro estudio? Bueno, porque en ese libro, La Consolación de la Filosofía, él llega a múltiples conclusiones acerca de la existencia, del destino humano, digamos. Él tenía todas las razones para deprimirse, para sentirse a menos, para sentirse frustrado. Un hombre que llegó a lo más alto del poder en Roma, pero al mismo tiempo termina como un simple criminal acusado injustamente en una cárcel de Roma, como sabemos que eran las cárceles romanas. Y una de sus conclusiones en esta obra conocida y famosa de La Consolación de la Filosofía es la siguiente, y esto lo escribe acerca de Dios. Él escribe acerca de Dios lo siguiente: para el bienaventurado que solo lo contempla, hablando de Dios, eres la única meta serena en la que podemos descansar. Satisfechos y tranquilos, y ver tu rostro es nuestra única hambre, nuestra única sed, porque tú eres nuestro principio, nuestro camino y nuestro fin.
Cuando yo leo estas líneas, que es una de las conclusiones de su Consolación de la Filosofía, de su libro, su famosa obra, como les decía, una obra que fue ampliamente difundida y leída en 1000 años, recuerdo las palabras de Salomón, también en el libro de Eclesiastés, de que para él, a pesar de que lo probó todo, de que fue un hombre de éxito, pues nada le supo a nada. Decía que todo era vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad, o sea, todo es increíblemente vacío. Cuando él dice vanidad de vanidades, es el hiperlativo, el superlativo de vacío, es extremadamente vacío todo lo que esta vida nos ofrece, y sabemos que Salomón experimentó con todo lo que un ser humano puede experimentar. De hecho, en el capítulo 2, Salomón dice que él no le negó a sus ojos ninguna cosa que ellos desearan. Pero a pesar de eso, terminó su vida vacía. Y al final, más que terminó su vida vacía, él dice que la vida humana es vacía. Al final de Eclesiastés, Salomón llega a la misma conclusión que llega Boecío. Salomón dice, bueno, ya al final del discurso, puedo decir, y el final del discurso es este: teme al Señor y obedece sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Es más o menos lo que Boecío dice aquí. Al final, fíjense de la cita, dice: tú eres nuestra única hambre, nuestra única sed, pues tú eres nuestro principio, nuestro camino, nuestro fin. Dios es nuestro origen, nuestro trayecto y nuestro destino. Boecío encontró plenitud cuando todo le fue quitado. Y esa es una de las conclusiones que nosotros podemos decir que se desprenden de la Biblia. La Biblia, cuando se refiere a la felicidad obviamente no puede ser algo que depende de las circunstancias externas o de las cosas que se poseen. Y los que no poseen esas cosas, ¿no tienen también la posibilidad de ser plenos, de sentirse plenos y felices? Y cuando las circunstancias de la vida no nos son favorables, entonces ¿no nos sentiremos plenos y felices? Si la felicidad es algo que se puede experimentar independientemente de las circunstancias de la vida y de las cosas que poseemos, entonces debe venir de algo que no tiene que ver con este mundo. Debe venir de algo que no conseguimos aquí. Boecío tuvo todas las razones para morir defraudado, deprimido, pero en la cárcel, cuando pierde todo, él llega a su más encumbrada reflexión, a la reflexión de que Dios es el que lo contempla. Dios es la única meta serena en la que podemos descansar, satisfechos y tranquilos. ¿Cómo este hombre puede hablar de satisfacción y de tranquilidad cuando él está en la cárcel siendo torturado y luego más adelante muere decapitado a apenas 44, 45 años? Obviamente su felicidad y su plenitud estaba asentada, estaba fundamentada en algo que no es de este mundo. Y esa es la enseñanza, digamos, a lo largo de la Biblia, de que nuestra plenitud como seres humanos no depende de algo que este mundo pueda producir o nos entregue, no depende de las circunstancias que nos rodeen, sino que depende de algo más allá, y obviamente sabemos que es Dios. Hay varios pasajes en las Escrituras que entonces nos afirman esto. Para Boecío, Dios era la fuente de su satisfacción y de su tranquilidad. Esa fue, como les decía, su reflexión más encumbrada. Pero en el libro de Jeremías, nosotros leemos a Dios mismo refiriéndose a los seres humanos y les dice: así dice el Señor, Jeremías 9, 23 y 24, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. O sea, estas tres cosas que el ser humano, la sabiduría, el poder y la riqueza, que son aspectos que el ser humano persigue, procura en su vida, dice Dios, a la luz de lo eterno, a la luz de lo divino, como Dios lo entiende, ninguna de esas cosas deben ser motivo de gloria, de ufanación. Tengo poder, tengo sabiduría, tengo riqueza. Dios dice, eso no es grande en lo absoluto, eso no es grandeza en lo absoluto. La verdadera grandeza de un ser humano, versículo 24, pero si alguien se gloría, si alguien va a ser grande, gloríese de esto, será grande porque me entiende y me conoces. En el conocimiento de Dios, que Dios sitúa la fuente de nuestra plenitud y de nuestra gloria humana.
es en conocerlo a Él. De ahí que Pablo coincide exactamente con Jeremías cuando dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Pablo expresa este profundo deseo de conocer a Cristo. De hecho, en ese mismo contexto, ahí es que él dice que lo que para él era antes algo significativo, lo considera como basura con el fin de conocer a Cristo. Entonces, una vez más, Pablo coincide con Jeremías. Jeremías coincide también con Boecío acerca de dónde viene, de dónde proviene la plenitud de la vida del ser humano. Pero no solamente eso, sino que Jesús en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando nosotros decimos vida eterna, la vida eterna nosotros sabemos, siempre lo asociamos con vida larga. La vida eterna es la vida que no se agota, que no se termina, porque eterno, eterna, implica eso, largura, longitud, indefinida de días. Pero bíblicamente, fíjense cómo Jesús define aquí la vida eterna. La vida eterna no es solamente largura de días. La vida eterna es un tipo de vida conectada con Dios. Es una vida que tiene esa característica, esa condición. Nosotros podemos decir que desde el punto de vista de longitud, Satanás y los demonios tienen una vida inmortal, tienen una vida eterna, porque ellos están vivos desde el punto de vista físico, pero no tienen la vida eterna que define Jesús aquí, que consiste en una relación con Dios. La vida eterna no es solamente larga, es una vida unida a Dios, donde se conoce a Dios y se conoce a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Ese es el tipo de vida que nosotros queremos, ese es el tipo de vida que llena el ser humano. Y eso está claro a lo largo de las Escrituras. El salmista decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. El salmista también exclamaba cómo Dios era su mayor tesoro. Nada deseo en la tierra. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Obviamente uno parecería que el salmista está concluyendo que aquí en la tierra nada tiene valor. No, las cosas tienen valor, pero a la luz del valor de Dios nada tiene valor. Y tienen valor siempre y cuando las cosas glorifiquen a nuestro Dios. Pero una vez más, todo esto coincide con lo que acabamos de decir acerca de dónde reside la plenitud de la vida desde el punto de vista bíblico. Entonces, resumiendo todas estas cosas, todos estos aspectos que hemos visto, o estas declaraciones bíblicas, ¿qué dice la Biblia acerca de la plenitud de vida? Bueno, en Jeremías la mayor gloria humana, como ya dijimos, es conocer y entender a Dios. En Pablo tiene tantos deseos de conocer a Dios que está dispuesto a sufrir con Él y participar de su muerte. O sea, la razón por la que Pablo está dispuesto a sufrir por Cristo es porque ese sufrimiento él sabe que lo va a colocar en la misma sintonía de Cristo. Lo va a ayudar a experimentar lo que Cristo experimentó y a entender mejor lo que Cristo padeció y obviamente acercarse a Cristo en ese sentido. David afirma estar fuerte en su corazón a pesar de que mi carne y mi corazón pueden desfallecer. O sea, aunque su carne, su cuerpo físico no tenga la salud que uno desea, no tenga las condiciones que uno desea, aunque su corazón, digamos, emocionalmente él se sienta decaído, él dice, estoy fuerte, porque Dios es su porción, Dios es su fortaleza. Pero para Jesús también, decíamos, la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo. Entonces, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que contrario a lo que muchos piensan en este mundo, no es la abundancia material ni el reconocimiento humano que llenan al hombre. El hombre puede disfrutar de plenitud de gozo, pero en su presencia. Es a su diestra que se encuentran los deleites, según el Salmo 16:11. Es beber de Él lo que produce una fuente de agua viva en nosotros. Esto como que
hace un cortocircuito, por así decirlo, en la mente humana, en cuando nosotros tenemos criterios humanos para la satisfacción. Porque no nos hace mucho sentido lo que estamos leyendo, humanamente hablando. Al ser humano no le hace mucho sentido estas cosas, pero evidentemente es lo que la Biblia afirma categóricamente. De acuerdo con Boecio, como ya dijimos, la comunión con Dios es felicidad. Eso lo aprendió él, pero ahora la pregunta es, entonces, ¿cómo nosotros podemos alcanzar esa comunión? Si la comunión con Dios es felicidad, si la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo, si como dice el libro de Jeremías, uno no se tiene que gloriar en nada más en esta tierra que no sea en conocer y entender a Dios. Si como Pablo dice, estoy dispuesto a sufrir por conocer a Cristo y el poder de su resurrección, ¿cómo podemos alcanzar ese nivel de comunión que llene el corazón? ¿Cómo podemos experimentar esa plenitud? Preguntábamos aquí, ¿qué palabras debemos decir? ¿Qué acciones debemos realizar? ¿Qué sacrificio debemos hacer para alcanzar ese nivel de dicha? Esa es la pregunta que queremos contestar a lo largo de nuestra exposición. Y aquí sí, obviamente, nosotros tenemos que reconocer que la respuesta que Dios nos da no es la que nosotros esperamos. La respuesta, como más o menos ya vimos, Dios no responde a la pregunta ¿qué me hace feliz? De la misma manera como el ser humano lo hace feliz. Pensemos de la siguiente manera, y de ahí viene el título de una gloria extraña. La gloria divina no apareció de la manera que esperaríamos. Hablando de Jesús. Jesús entró en el mundo no con la pompa y el esplendor de un rey gobernante, sino con humildad, tomando forma de siervo e incluso lavando los pies. O sea, contrario al concepto de gloria humana, de plenitud humana, de poderío humano, de lo que el ser humano persigue, cuando Dios decide venir al mundo, lo decide hacer en una forma que contradice la grandeza que el ser humano entiende. Lo hace de otra forma totalmente diferente. Definitivamente esto nos debe llevar a pensar, bueno, hay un mensaje en la vida de Jesús. Aparte de las enseñanzas de Jesús, que son un tesoro, las cosas que Él enseñó verbalmente, es que el tipo de vida que Él decidió vivir es en sí mismo un mensaje. ¿Qué es lo que quiere decir esto que Dios hizo? ¿Por qué Dios decide una vida sin esplendor y pompa real para su Hijo? ¿Qué está comunicando eso? ¿Qué está queriendo Dios decir cuando Él decide traer a su Hijo, el creador de todas las cosas según la palabra, de una manera sencilla? ¿Cómo interpretamos eso? ¿No nos dice esto algo acerca de los criterios que usamos para evaluar el éxito de esta vida? ¿No debería ese hecho, el cómo Jesús vino, debería replantear todo lo que nosotros entendemos que es el éxito en este mundo? Todo lo que nosotros asociamos con grandeza, con gloria, con plenitud. Ese solo hecho debería desafiar todos nuestros criterios de éxito. Y si pensamos en la cruz, esto es una pregunta, ¿y si pensáramos en la cruz? No solo como el instrumento de nuestra salvación, sino como la fórmula, yo diría, divina para nuestra felicidad. Nos resultaría extraño eso, ¿verdad? ¿Cómo extraño? No es extraño. ¿Cómo puede ser la cruz un instrumento de muerte, un instrumento de humillación, un instrumento que representaba el terror de los romanos sobre los pueblos subyugados por los romanos? O sea, la cruz fue una herramienta, inventada más atrás de los romanos, quizás por los persas, que los perfeccionaron los romanos para producir el mayor dolor posible, la muerte más humillante posible. Fue ahí que el Hijo de Dios, el creador de todo, decidió morir. Pero no solamente morir, es que la vida de Jesús entera se caracteriza por una vida, como diríamos, en forma de cruz. Pero pensemos en la cruz entonces, a partir de ahora, no solo como el instrumento de nuestra salvación, sino como la fórmula de Dios para nuestra felicidad, para nuestra plenitud. Como les decía, parece extraño esto, pero miren este versículo de Pablo razonando con los corintios, y vamos a ver un poquito más de los corintios en un momento. Pablo le escribía a los corintios lo siguiente: el mensaje de la cruz es una ridiculez
para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. O sea, este mundo en su sabiduría piensa en la gloria, en la grandeza y en la plenitud de una manera que a Dios le resulta ridícula. Y Dios entonces con la cruz, con el mensaje de la cruz, fíjense que no es la cruz. De hecho, la traducción, la Biblia de las Américas, dice la palabra de la cruz. O sea, lo que la cruz comunica. La decisión de Dios, de Cristo, de venir a vivir una vida sacrificada, cruciforme y morir en una cruz, eso en sí mismo es un mensaje. La palabra de la cruz, de que Dios se hizo hombre y fue hasta la cruz, es una ridiculez. ¿Cómo puede ser que el Dios Todopoderoso, el grande, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tenga ese tipo de vida y muera en una cruz? Eso es una estupidez. Pero Dios hizo eso, fíjense, como dicen las Escrituras, para destruir la sabiduría de los sabios, para que el hombre no se ufane en su presencia, porque el hombre no puede. Lo más débil de Dios es más fuerte que lo fuerte de los hombres. Y por el contrario, lo que al hombre le resulta de Dios una ridiculez, a Dios le resulta del hombre una ridiculez. Fíjense que al final dice, Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Es importante, interesante que veamos un poquito de por qué este mensaje a los corintios. Los corintios, bueno, es una comunidad que recibió 2 cartas. Se creen que Pablo le escribió hasta 3 cartas. Pero una comunidad que fue refundada como colonia romana 50 años antes de Cristo aproximadamente. Había sido destruida y luego fue refundada. Era como una ciudad en crecimiento, como lo es Punta Cana en República Dominicana ahora, que todo el mundo o mucha gente se va para allá porque es una comunidad en crecimiento, hay muchas oportunidades, la gente puede empezar como de manera fresca, de nuevo, empezar nuevos negocios, etc. Es una ciudad nueva, poblada de gente que quería avanzar en la vida. Ese era el tipo de comunidad que eran los corintios. Era una sociedad diversa, mucha gente venía de muchos sitios. Sabemos que era hipersexualizada, era una ciudad muy materialista, pero sobre todo carnal, muy pluralista. Y estaba atenta al tema del estatus, porque la mayoría quería hacerse un nombre, la gente quería llegar y lograr ciertas cosas y establecerse como la autoridad de la ciudad, o como los respetados de la ciudad, o como los admirados de la comunidad. Entonces estaba muy pendiente al estatus y eso lo llevó entonces a enfocarse en la apariencia, en la autopromoción, con una inclinación a ufanarse de los logros y a la discriminación. De hecho, sabemos que en 1 Corintios 11, Pablo les advierte a los corintios que no se dividan en la Santa Cena, porque hasta eso se producía, que en la misma Santa Cena, en la comunión de los hermanos, unos se ponían por un lado, los ricos se ponían por un lado y dejaban a los pobres por otro lado, como una forma de dividir la comunidad, porque estaban muy atentos a ese tema del estatus y del logro. Y había una tendencia a la división. Habían sectas, o más bien más que sectas, había rivalidades entre algunos grupos, que algunos decían que eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Pedro. Y Pablo entonces confronta esta comunidad. Y fíjense entonces, ¿cuál era el problema de los corintios? Pablo les escribe en 1 Corintios 3:4 y les dice, porque cuando uno dice yo soy de Apolos y otro, yo soy de Pablo y otro, yo soy de Apolos. Oigan la pregunta de Pablo. Pablo no les dice, ¿pero de dónde ustedes sacan eso? O sea, le dice, ¿no son como hombres del mundo? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes están pensando como el mundo piensa. Ustedes piensan que yo soy más grande que Apolos, o Apolo es más grande que yo, porque quizás yo soy un apóstol y vi a Cristo resucitado, o Apolos es poderoso en palabra y que Él es más grande. Los criterios que ustedes están usando para evaluar la grandeza de la vida son los criterios que usa el mundo. Y miren la pregunta, ¿no son como hombres del mundo? Ustedes están usando los mismos criterios que el mundo usa
para decir que uno es más grande que otro y se alinean con aquellos que ustedes entienden son más grandes. ¿Qué es eso? Eso es una manera de pensar que va más conforme al mundo que conforme a la cruz. La grandeza en el mundo cristiano de la palabra no está en los logros humanos, está en la cruz. Y de ahí la palabra de la cruz que leímos en 1 Corintios. La palabra de la cruz, que es una ridiculez para los que se pierden, pero es poder de Dios para nosotros. Miren cómo lo dice el autor del libro que estamos revisando, The Cross Before Me. Dice, el evangelio que han elegido, diciéndole a los corintios, el evangelio que han elegido creer aún no ha hecho su obra profunda. No ha capturado su imaginación ni los ojos de sus corazones. Dicen que pertenecen a Cristo, pero siguen viviendo como corintios. Siguen valorando lo que los corintios valoran. Todavía están preocupados por lo que les preocupa a los corintios. Todavía se están midiendo con esos viejos criterios. Todavía están buscando estatus en todas esas viejas formas meramente humanas de éxito, poder y riqueza. O sea, los corintios estaban pensando como el mundo piensa. Los corintios estaban midiéndose en la vida como el mundo se mide. Y de ahí la división y de ahí la desunión. Los corintios estaban todavía haciendo uso de los criterios del mundo para saber lo que vale la pena en la vida y lo que no. Y yo me pregunto si nosotros no hacemos lo mismo. Si muchas veces nosotros no tratamos a la gente y perseguimos cosas porque nosotros entendemos que esos son los elementos importantes en la vida. Si la riqueza, la posición, el reconocimiento, el estudio, la academia, el aplauso humano no está en nosotros también como aquello que nos va a producir plenitud y satisfacción y lo que produce grandeza. Sí, a veces sin querer, digamos sin querer, pero queriendo, sin querer queriendo. A veces nos vamos detrás de esas cosas y perseguimos esas inclinaciones de nuestro corazón. Es tan natural que nosotros pensemos que la grandeza se asocia con lo que más se ve. Es tan natural que nosotros pensemos que la gloria se asocia con el que más tiene, con el que más puede, con el que más logra. Tan natural eso. Fue tan diferente a la vida de Jesús, tan diferente a esa vida en forma de cruz que Cristo llevó. Por eso es que nosotros tenemos que hacer un reseteo completo. Si nosotros vamos a verdaderamente perseguir una vida detrás de la satisfacción que Dios promete, es un reseteo de los criterios que nosotros usamos para ver qué es importante en la vida y qué es lo bueno en la vida. Y la pregunta entonces, ¿qué nos enseña la cruz? ¿Por qué decimos que una vida cruciforme es una vida que produce satisfacción? Porque eso es lo que estamos estudiando en esta sesión, es una vida en forma de cruz. ¿Qué nos enseña la cruz acerca de la felicidad y sobre el arte de vivir? Y yo diría que hay por lo menos 3 aspectos que la cruz nos enseña, que vamos a citarlos, a mencionarlos. En primer lugar, la vida, o más bien la cruz, nos enseña que la vida puede ser dolorosa pero gloriosa. Es algo como paradójico que nosotros pongamos esas dos cosas juntas, porque la gloria humana usualmente no está al lado del dolor. La grandeza humana no quiere asociarse con el dolor. Pero la cruz nos demuestra que hay aspectos en nuestra vida que cuestan y que duelen y que resultan en gloria y grandeza. La cruz no estaba en camino a la gloria. O sea, Cristo tuvo que pasar por ahí para llegar a la gloria o para recibir gloria. No, dice, pero era parte integral de la gloria. Porque es en la cruz donde vemos la expresión más plena del amor abnegado de Dios por nosotros. Dios fue más glorificado cuando el Hijo de Dios fue crucificado. De hecho, Cristo en Juan 17 dice que el momento de su glorificación ha llegado, que es la cruz. El momento de mayor exaltación, porque es ahí donde va a brillar el amor incondicional de Dios que se entrega por pecadores, donde el Padre cede al Hijo y el Hijo se ofrece voluntariamente para morir por los pecadores. ¿Qué mayor gloria que esa?
Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que incorporar es que la vida en forma de cruz, a la que vamos a ver, la que vamos a aprender a lo largo de estas sesiones, puede ser dolorosa, sí, pero es gloriosa, en vista de que produce gloria al Dios que nos estimula a tenerla. Esa es la primera cosa que nosotros aprendemos de la vida en forma de cruz, dolorosa pero gloriosa. Y yo me pregunto, y uso una cita aquí de los autores, ¿y si la cruz es más de lo que creemos? ¿Qué pasa si la cruz no es solo un memorial del evento más importante del mundo, sino también una revelación de la sabiduría de Dios para este mundo aquí y ahora? ¿Qué pasa si la cruz es un desafío perpetuo a nuestras nociones de gloria y grandeza y una acusación constante de nuestras formas más arraigadas de pensar y valorar? ¿Y si el camino de Dios para que florezca una vida humana es el camino en forma de cruz? Ahí me quiero detener brevísimamente. ¿Y si el camino de Dios para que florezca una vida humana es el camino en forma de cruz? Esto es lo que a mí esa pregunta obviamente me confrontó, evidentemente, porque yo no asocio la vida en forma de cruz con una vida floreciente. Al contrario, la siento, la pienso como una vida menguante en un sentido, porque es la muerte. La cruz representa la muerte, la cruz representa el ceder, el sacrificio, el dolor muchas veces. Pero ¿y si el camino de Dios precisamente para la plenitud humana y el florecimiento del alma humana consiste precisamente en una muerte diaria al yo, como Cristo decía? Y la vida en forma de cruz entonces se convierte en el camino seguro a la plenitud y satisfacción que nosotros estamos buscando de las maneras que el mundo lo busca. Eso es digno de que lo reflexionemos, de que desafiemos nuestra manera típica de pensar. La cruz entonces, la primera lección, es dolorosa, pero a la vez puede producir gloria en nuestra vida. Número 2, la cruz no es solamente un evento, no lo fue en la vida de Jesús. No fue el evento culmen en la vida de Jesús. Ciertamente la crucifixión fue el momento culmen, digamos, la terminación de la obra de redención en el caso de Jesús. Pero la cruz, Cristo nos demuestra que es un estilo de vida. Miren cómo Él lo dice. Él, enseñándole a sus discípulos, les decía, y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, sígame ¿en dónde? En el camino de la cruz, el camino de la abnegación, de la entrega, del sacrificio, del servicio, como vamos a ver más adelante. Y ya estamos en la parte final de esta sesión. Pero si alguien quiere seguir a Jesús, el camino, o más bien el seguir a Jesús, implica una negación a mí mismo, a mis tendencias, a mi manera de pensar. Hay un desafío constante de lo que yo soy a la luz de lo que Cristo es y el camino que Él ha decidido tener. Y Él dice, tome su cruz, ¿cuándo? Cada día. Entonces la cruz no es un evento, es un estilo de vida que se tiene todos los días. Todos los días hay una cruz, y cuando se refiere en este contexto de la cruz que se debe tomar cada día, no nos estamos refiriendo, como mucha gente hace alusión a la cruz, como aquel cónyuge difícil de sobrellevar, o aquella enfermedad que tú tienes, o aquel hábito que tú tienes que uno dice muchas veces, esa es mi cruz. Yo he visto que la gente lo ha usado hasta en carros que son muy viejos, le dice, esta es mi cruz. No, la cruz no se trata de una situación difícil en la que Dios te ha colocado, Dios ha permitido en tu vida. Se trata de todo el abordaje de nuestro corazón a nuestros deseos y a nuestras inclinaciones. Hay un rechazo de lo que yo era y una bienvenida de lo que Dios quiere para mí. Esa es la muerte al yo, ese es el hombre viejo que ha quedado atrás en el nuevo nacimiento, al que yo debo darle muerte, por así decirlo, día a día. Ya de facto, teológicamente, Cristo le dio muerte en la cruz. Hemos muerto con Cristo en la cruz, pero día a día yo tengo que hacer eso una realidad en mi vida. Y fíjense que entonces la cruz es un estilo de vida. Y fíjense por qué dice, Él dice ahora en el versículo 24, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Es decir,
Si me aferro a mi vida y vivo una vida egoísta, egocéntrica, pensando en mí solamente, si es la vida que yo quiero, la vida que me satisface, la vida que yo me doy todos los gustos que yo quiero sencillamente y solamente estoy enfocado en mí, esa es una vida que se desperdicia, la perderá. No te vas a sentir pleno, no me voy a sentir pleno. Estas son verdades, como les digo, que desafían la manera de pensar, porque vivimos de nuestra generación. Vivimos en una generación que está convencida que el individualismo, las cosas para mí, a mi manera, es la fórmula para yo sentirme lleno y pleno. Y no es así. Y esto desafía plenamente, frontalmente, esa manera de pensar. Esa es la segunda enseñanza acerca de la cruz, como una fórmula de Dios, por así decirlo, para darnos una vida plena. Y lo tercero que quería mencionar es que si Jesús la experimentó, debe ser la ruta a seguir. Miren este pensamiento que me llamó mucho la atención. Los cristianos están familiarizados con la idea de que Jesús nos muestra quién es Dios. Eso estamos de acuerdo. Jesús nos muestra, Él dice, yo he venido a revelar al Padre, eso estamos claros. Pero rara vez nos damos cuenta de que Jesús también nos muestra para qué fue creada la humanidad. O sea, en Cristo tenemos a Dios hecho hombre. Es el Dios hombre. Era 100% Dios, 100% hombre, 100% humano. Eso es parte central de nuestra doctrina, de nuestra teología, de la cristología. Nosotros creemos que Cristo era 100% Dios, 100% hombre. Estando en forma de hombre, Él no dejó de ser Dios. Él renunció voluntariamente a ciertas prerrogativas de la divinidad, a su gloria, a su exaltación, y vino y se humilló, se hizo hombre. Ya de por sí adquirir el cuerpo humano fue una humillación. Entonces, como hombre, Él es un modelo a seguir. Él nos enseñó de qué se trata la vida humana, cómo debe vivir la persona que quiere una vida plena. Karl Barth, que es un teólogo muy conocido, le llamaba a Jesús el real man, el hombre real, el hombre genuino, el hombre cabal, quizás es la palabra mejor. El hombre que fue todo lo que el ser humano puede ser. La persona que llegó a ser todo lo que el ser humano puede llegar a ser, creado a imagen de Dios. Por lo tanto, ¿cuáles fueron las cosas que caracterizaron a Jesús? Esa es la otra pregunta que nosotros nos debemos hacer. Como ya les dije, los cristianos están familiarizados con la idea de que Jesús nos muestra quién Dios es, pero rara vez nos damos cuenta de que Jesús también nos muestra para qué fue creada la humanidad. Esa cita ya la leí. Ahora, vale la pena preguntar, ¿qué rasgos de carácter, ambiciones y valores, ambiciones en el buen sentido, y valores dieron forma a la vida de Jesús? ¿Cómo es una vida plenamente humana? Si queremos responder esa pregunta, ¿cómo es que se supone que el ser humano debe vivir para sentirse pleno? Debemos hacer un estudio de la vida de Jesús. ¿Cuáles fueron las cosas que lo caracterizaron? Nosotros sabemos que Él tiene una vida en forma de cruz porque Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué Él la está tomando? ¿Por qué Él la está siguiendo? Ese es el camino, digamos, el camino que sigue a Jesús. Y ahí yo diría 4 aspectos que quiero mencionar, y los voy a mencionar y termino básicamente con una cita, para luego en las clases posteriores, en las sesiones posteriores, nosotros profundizar en cada una de estos rasgos de la vida de Jesús. Entonces, la vida cruciforme de Jesús, lo primero que tenemos que mencionar fue que su vida se caracterizó por la humildad. Yo no voy a entrar en cada uno de estos rasgos, pero simplemente lo quiero mencionar. En Mateo 11:29 hay un versículo glorioso donde Jesús, de todas las cosas que son imitables de Él, porque todo lo que Jesús era y es y hizo es imitable, es digno de ser replicado y aplicado y vivido. Pero Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y agrega, y encontraréis descanso para vuestras almas. O sea, de todas las cosas que Él podría decir, imítenme, síganme, si Él dijo, sean mansos y humildes de corazón. La humildad parece una virtud de una altísima categoría en la vida en forma de cruz.
Fue la humildad que le permitió a Jesús, según Filipenses 2, versículo 5 en adelante, aún siendo en forma de Dios o igual a Dios, no lo consideró como algo que aferrarse, sino que se humilló. Fue la humildad que produjo la encarnación. Fue la humildad que produjo la salvación. Fue la humildad que produjo la gloriosa redención. Y Jesús dice entonces, la humildad como la característica que Él quiere, que Él dice, imítenme, sean mansos y humildes de corazón. Pero no solamente eso, sino que algo que caracterizó a Jesús fue la compasión. Es esa disposición interna, o más que disposición interna, esa emoción interna que se siente, que empatiza, que se duele por el dolor del otro, que es sensible a la necesidad del otro, que no solamente se da cuenta, sino que se compunge por lo que el otro padece. Fue la compasión de Dios que mandó al Hijo. Fue su empatía, más que su empatía, su sensibilidad al estado caído de nuestras vidas, de nuestros corazones, que mandó al Hijo. La humildad hizo posible que el Hijo lo hiciera, pero la compasión lo movió a Dios. Es como un componente del amor, yo diría, la compasión, pero fue algo que caracterizó a Jesús, y en múltiples pasajes de los evangelios vemos que Jesús fue movido a compasión, sintió compasión. Hablando de las multitudes, por ejemplo, sintió compasión porque eran como ovejas que no tienen pastor. Tercera característica, servicio o servicial. La compasión, el compungimiento por las necesidades del otro lo movió a servirle. En Mateo 10:45 está esa gloriosa cita, esa recordada cita de que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. O sea, la entrega de la vida de Jesús en rescate por muchos es un acto de servicio. La entrega de mi vida para que otros puedan ser bendecidos. Y el Hijo de Dios está llamado a vivir una vida de servicio constante, porque si nuestro Maestro y Señor vino a servir, ¿cómo nosotros no lo haremos? Y servir a todos los niveles, al que está arriba, al que está abajo, al que está a nuestro lado, comenzando con nuestras casas, comenzando con nuestros colegas de trabajo, comenzando con nuestros conciudadanos, comenzando con nuestros hermanos de la iglesia. La vida cristiana se ve a través del servicio. La utilidad del cristiano es cuánta gente yo sirvo. Hasta cierto punto la grandeza de una persona también podemos medir, decía D.L. Moody, no por cuánta gente me sirve, sino por cuánta gente a cuántas personas yo sirvo. Jesús fue humilde, fue compasivo, fue servicial. Y por último, Jesús nos dio ejemplo de un sufrimiento gozoso. Un sufrimiento gozoso. Dice el libro de Hebreos que por el gozo puesto delante de él padeció la cruz. Cuando nosotros vemos nuestros sufrimientos, que los padecemos muchas veces en este mundo caído, fruto del pecado de otro, de nuestro propio pecado, pero sufrimos con gozo sabiendo que hemos sido redimidos y que también nuestro sufrimiento tiene propósito en las manos de Dios. El sufrimiento gozoso es una declaración de confianza, es una declaración de que creemos que Dios, es una aplicación del Salmo 46:10 que dice, estás quietos y sabed que yo soy Dios. El que sufre y está quieto está declarando, yo confío en ti, Dios. Tú eres Dios, no yo. Tú sabes lo que haces, no yo. Es una declaración de confianza, como digo, en Dios, como soberano, como bueno, que está pendiente de nuestras necesidades. Estas son las características de una vida cruciforme, de una vida en forma de cruz. Pero yo quiero hacer una advertencia antes de concluir. Y es la siguiente. Cometeríamos un error si simplemente tomamos nota de estas cosas, de estos rasgos y decimos, ok, yo voy a ser más humilde. Bien, yo quiero ser más compasivo. Sí, yo quiero ser más servicial. Sí, yo quiero, cuando me toque sufrir, yo quiero sufrir de manera gozosa y confiada. Bueno, puede haber esa determinación, pero tenemos que recordar que esas cosas no las producimos nosotros, las produce el Espíritu en nosotros. Entonces, cuando vemos estas cosas en Jesús y nos sentimos confrontados y decimos, qué lejos estamos,
a lo que nos debemos mover no es a determinaciones, sino a una relación más cercana con Dios. A una relación transformadora, a una intimidad con Dios que sea transformadora y genere en nosotros humildad, compasión, servicio y sufrimiento gozoso. Porque oigan cómo lo decía este autor. Cuidado con el solo hacer, y esa es mi advertencia. La imitación sin participación no da vida. Es agotador. Es solo moralismo religioso. Yo lo pondría de la siguiente manera. Si tratamos de imitar a Jesús, aparte de una comunión íntima con Él por medio de su palabra y de todos los medios de gracia que Él provee, nos vamos a agotar. Nos sentiremos exhaustos. ¿Cómo podemos replicar el estándar de Cristo a menos que Dios no nos transforme? A menos que no haya una transformación de corazón por medio de la comunión con Dios. Nuestro problema entonces no es una falta de imitación, es una falta de comunión. Nuestro problema es que hemos estado llenando nuestros corazones de cosas que no llenan en lugar de llenarlos de Dios. No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el poderoso en su poder, sino que el que se gloríe, que se lo haga de esto, que me entiende y me conoce. Una relación con Dios. Ahí es que queremos apuntar. De ahí emana una vida en forma de cruz. Y digamos que en las próximas semanas vamos a estar profundizando en qué implica esto. ¿Cómo podemos en nuestra vida producir, por así decirlo? Si es que podemos decir, nosotros producir, no la producimos nosotros, pero ¿cómo se puede generar en nuestras vidas estos rasgos que caracterizaron a Jesús? La vida en forma de cruz. Que el Señor sea con nosotros, que nos dé disposición, entusiasmo, gozo al recibir estas verdades. Yo he estado orando de que este no sea un curso que agregue conocimiento, aunque tiene que agregar conocimiento, pero que agregue confrontación, edificación y que realmente produzca cambios de una vez y por todas en nuestras vidas.